Bienvenidos al servicio de adoración a Dios el primer día de la semana. El día de hoy para la comunidad es un día grandioso. Para nosotros lo es cada primer día de la semana porque este día es cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos para darnos una oportunidad a todos de ser salvos. Pero para ellos este día es especial, pues ellos celebran el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque las Escrituras no nos enseñan nada acerca de su nacimiento, la fecha, el tiempo de nacimiento, ellos tienen fecha y tienen el día de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La evidencia de que Dios mandó a su Hijo a que tomara forma humana es una evidencia de que Dios nos ama. Pero la Biblia y Dios no nos dice que recordemos ese día, que guardemos ese día, que hagamos una fiesta ese día. Pero nos dice que la muerte de su Hijo, la forma en que nos salva, ese día Él quiere que lo recordemos cada primer día de la semana. Y eso es lo que hacemos. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 1. Basaremos nuestro tema el día de hoy en este pasaje, el cual nos incita a probar los espíritus. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad, capítulo 4 versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí tenemos una exhortación de suma importancia para todos los seguidores de Cristo o sus discípulos. Todos aquellos seguidores que quieren obedecer a Dios de la manera en que Él lo ha mandado. Y en este texto la palabra espíritu se refiere a personas. Sí, personas que pretenden ser movidas por el buen espíritu y no lo son, sino que son engañadores, indignos de crédito y se deben evitar por el mal que hacen a la doctrina de Cristo y a su iglesia, proclamando enseñanzas falsas. En esta lección veremos 3 puntos. Uno de ellos es: ¿por qué se deben probar estos espíritus? El segundo punto será: ¿cómo se han de probar? ¿Qué método es el que debemos usar para poderlos probar? Y el tercer punto es: ¿quién debe probarlos? Estos 3 puntos los vamos a contestar con la misma Biblia. La Biblia nos enseña que es completa y que nos enseñará todo aquello que necesitamos para poder llegar a Él. Estas preguntas las contestará la propia Biblia. El texto que acabamos de leer, 1 de Juan capítulo 4 y versículo 1, nos dice que probemos los espíritus si son de Dios. Y nos advierte que hay muchos profetas falsos, muchos predicadores que predicarán aquello que la gente quiere oír y han salido por este mundo. Y el apóstol Juan empieza con esta exhortación. Empieza con una palabra muy tierna para sus oyentes y les llama amados. El apóstol Juan usa mucho esta palabra. Vemos aquí mismo en el capítulo 4 de Primera de Juan
Versículo 7, donde les vuelve a llamar amados, amémonos unos a los otros. El versículo 11 de este mismo capítulo vuelve a repetir, dice, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Pero Juan nos exhorta a no creer a todo falso maestro. Inclusive nos dice, dejad de creer. Nos dice, no creáis en todo espíritu, ya que se estaban dejando arrastrar por estos espíritus o estos profetas que enseñaban error. Estos hombres que se levantaban entre ellos mismos, enseñando cosas no escritas. Pero Él los incita a no creer en ellos y les dice que los prueben. Ponedlos a prueba del ácido de la verdad. Así como un metalúrgico prueba los metales si resisten la prueba y son aceptables. Nos incita a que probemos a los maestros y nos dice que muchos han salido por el mundo. Ellos debían de probar a todo maestro que venía. Jesús ya les había advertido esto. Si abrimos nuestras Biblias al libro de Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7 y versículo 15. El Señor Jesús hablando dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La advertencia ha sido vigente desde el tiempo de Jesús, advirtiendo a sus apóstoles que vendrían maestros disfrazados de ovejas, pero en sí era gente que venía a destruir. Y nos dice que incluso cuando como falsos cristos obren grandes milagros, no debemos creerles. Aquí mismo en el libro de Mateo capítulo 24 y versículo 11, Mateo capítulo 24 versículo 11, mismo Jesús dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Palabras proféticas del Señor, diciéndonos que tengamos cuidado. El versículo 24 de este mismo capítulo dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Nos habla que estos cristos harían señales y prodigios, pero aún así eran falsos. El versículo 4 de Mateo capítulo 24 nos dice, mirad que nadie os engañe. Debemos de probar estos espíritus porque hay muchos falsos maestros y en realidad arrastran a muchos al error. Tenemos ejemplos en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 5 y versículo 36 nos habla acerca de un hombre. Leámoslo. Hechos capítulo 5 y versículo 36. Y nos dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se le unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Teudas
se había levantado. Lo siguieron como 400 hombres. Pero al final era un falso maestro. Y el grupo se desmoronó. Pero después de él se levantó Judas, Judas de Galilea. El versículo 37 del mismo capítulo 5 de los Hechos nos dice que después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Esto es lo que el Señor les había advertido. Mucha gente lo siguió, pero al final fueron dispersados al morir él. Había otro hombre, un hombre llamado Simón, Simón el mago. El capítulo 8 de los Hechos, versículo del 9 al 11, Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 11, nos dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Todos estos son falsos profetas que emergieron en el tiempo antiguo. Vemos que el pueblo de Samaria le prestaba mucha atención a este Simón. Le prestaba mucha atención igualmente que a otro que vino después. Se hizo llamar Bar Jesús. Hechos capítulo 13, versículo 6. Hechos capítulo 13, versículo 6. Dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. El apóstol Pablo lo castigó. Y el versículo 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad, tinieblas, y estando alrededor buscaba a quien le conduciese de la mano. El apóstol Pablo, reconociendo que este hombre estaba en contra del evangelio y con el poder de Jesucristo, castigó a este hombre, a este falso profeta que había emergido. Debemos de probar estos profetas, porque muchos falsos han salido en el mundo y van a engañar a los discípulos. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 3. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3. Esta es la denuncia de los falsos maestros. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda,
y su perdición no se duerme. Y por todas estas advertencias, es importante que probemos a todo maestro. Los hermanos en el pueblo de Éfeso, en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y versículo 2. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ya has probado a los que se te dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vemos que estos hermanos en Éfeso tenían la capacidad de probar a aquellos maestros que llegaban. Debemos imitarles para agradar a Dios y no ser engañados por estos falsos maestros. Pero el siguiente punto es, ¿cómo se han de probar a estos espíritus? Y esta es otra pregunta que nos va a ayudar a probar a los espíritus o a estos falsos maestros, ya que muchos hermanos han sido engañados y burlados. Hay hermanos que prueban a otros por referencias. Si llega algún extraño a la iglesia donde ellos asisten, le preguntan que si son hermanos. Y lo prueban preguntando por algún hermano que conozcan. Y eso, mis hermanos, no debe ser así. Debemos de probar los espíritus con la Biblia, con la palabra de Dios. La manera de medir a estos falsos maestros es solo a través de la palabra de Dios, como los hermanos de Berea lo hicieron. Vemos que los hermanos de Berea inclusive probaban al apóstol Pablo. Vemos el libro de los Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17 y versículo 11. Y esto es lo que los hermanos de Berea hacían. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Estos hermanos escudriñaban las escrituras, estudiaban lo que decía, tenían la capacidad de saber si aquel que venía hablaba con la verdad o no. En el Antiguo Testamento, Dios probó a Abraham. Las pruebas siempre han existido. El libro de Génesis, capítulo 22, nos habla acerca de esta prueba hacia Abraham. Génesis, capítulo 22, versículo 1, nos habla y dice, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dios nos prueba también a nosotros. La reina de Saba probó a Salomón. Lo probó con preguntas difíciles. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 10 y versículo 1, nos habla acerca de que ella le hizo preguntas a Salomón. Primera de Reyes, capítulo 10 y versículo 1. Dice, oyendo la reina de Saba la fama de Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová,
vino a probarle con preguntas difíciles. El probar es algo que viene de hace mucho tiempo. Nosotros debemos de probar con preguntas bíblicas a aquellos que vienen a nosotros. En el libro de Job hablando, Job capítulo 23, versículo 10. Job estaba seguro de que al ser probado, él iba a salir como el oro, limpio. Y así como Job, nosotros debemos estar seguros de que cuando probamos a un maestro, salga aprobado, salga puro como el oro. Debemos estar seguros de que aquel maestro que viene a nosotros, viene enseñándonos la palabra de Dios. Hermanos, debemos de probar a todo aquel que venga a nosotros. Pero lo debemos probar por la palabra de Dios, ya que ella es la única manera de probar a los falsos maestros. Por sus frutos los conoceréis. Y si estos no traen la doctrina, no lo recibamos en casa. No lo recibamos en la casa de Dios, o sea, la iglesia. Segunda de Juan, capítulo 10 y versículo 11. Segunda de Juan tiene un solo capítulo. Versículo 10 y 11. Segunda de Juan. Versículo 10 y 11 dice así: si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienaventurado, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si no los probamos y los aceptamos, estamos participando con sus malas obras. Nos dice que no los aceptemos en la iglesia, porque nos puede arrastrar tras un error, nos puede llevar por un camino equivocado. Pero, ¿quién es el que debe probarlos? Este es el tercer punto. ¿Quién debe probar a estos maestros? A estos maestros que vienen enseñando lo que no está escrito. Primera de Juan 4:1 nos dice que lo probemos a todos los espíritus si son de Dios. Y vemos que Juan, aquí en Primera de Juan, se refiere a todo cristiano, porque todo cristiano tiene la responsabilidad de probar a los falsos maestros. Muchos piensan que esto es obligación del predicador o del evangelista, pero esto es un error, ya que cada uno debe presentar defensa del evangelio, cada uno individualmente. Primero de Pedro capítulo 3 y versículo 15. Primero de Pedro capítulo 3 y versículo 15. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Pero también nos dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todos debemos estar preparados, sabiendo lo que está escrito. Todos debemos contender ardientemente por la fe. Un poco más adelante en el libro de Judas, Judas capítulo 1, es un solo capítulo, versículo 3, nos dice: amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Todo lo que leemos en las Escrituras ha sido dado una vez, para siempre y para todos. Debemos contender ardientemente por la fe, sabiendo lo que está escrito. Y todos tenemos esta responsabilidad de probar a los falsos maestros. Todos debemos probarlos, porque si vienen a destruir, es como aquel que dice, vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Debemos de probar los espíritus para ver si son de Dios, si traen la doctrina de Dios o la doctrina de los hombres. Y si no traen la doctrina de Dios, no lo recibamos, ya que nos puede enredar con sus errores, ya que tenemos tanta advertencia de que muchos falsos maestros han salido. Pero todos tenemos la responsabilidad, no solo el predicador o el evangelista, mas cada uno individualmente tenemos esta tarea de probar a los falsos maestros. ¿Para qué? Para que no seamos arrastrados por el error de ellos, ni dejar que la falsa doctrina entre en la iglesia. Escudriñemos las Escrituras, pues ellas nos preparan para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La advertencia del apóstol Pablo a Timoteo aún está vigente para todos nosotros. Aquí mismo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 2 al 5, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese ministerio, el cual Jesucristo estableció diciéndole a sus apóstoles, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esa es la misión de los cristianos el día de hoy, preservar la doctrina pura y algún día poder decir como el apóstol Pablo, aquí mismo en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículos 7 y 8, donde Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermoso poder decir estas palabras al final de nuestra jornada. Ser miembro de la Iglesia de Cristo es una bendición.
Una bendición que viene como consecuencia de obedecer el Evangelio. Tanto el salvarle como el ser miembro de la iglesia es algo que Dios hace. Cuando usted oye el Evangelio, cuando usted cree en su mensaje y se arrepiente de sus pecados y confiesa su fe en Jesucristo, bautizándose para el perdón de sus pecados, obedeciendo así los mandamientos del Señor. Y estos son los pasos a seguir. Estas son las instrucciones del Señor de acuerdo a su palabra, de acuerdo a esa palabra que está escrita. Si tiene usted preguntas sobre este tema bíblico u otro tema bíblico, o quiere usted estudiar más de la Biblia para conocer la verdad que está escrita, tenemos estudio de la Biblia los jueves a las 7 de la noche. O quizás usted está interesado en un curso por correspondencia. En ese caso, comuníquese con nosotros a teléfono área 219, teléfono 228-1923. Repito, área 219, teléfono 228-1923. Y solicite el curso por correspondencia. O visítenos en nuestro local de reunión, la Iglesia de Cristo, en el 2133 de la calle 169 en Hammond, Indiana. Tenemos servicio de adoración a Dios el domingo a las 3 de la tarde y estudio bíblico los jueves a las 7 de la noche. Todos son bienvenidos a estudiar la palabra de Dios para estar preparados para saber aquello que Dios quiere de nosotros. Esperamos oír de usted pronto. No,